Semanas antes de morir, Ozzy Osbourne no pidió compasión ni descanso, pidió fuego. No quería ser recordado en una cama, sino en un escenario, no como sombra, sino como trueno. Y Sharon, su compañera de toda una vida, entendió que no era un capricho, era un legado. Esta no es una historia sobre muerte, es una sobre amor, música y el rugido final de un hombre que se negó a apagarse en silencio. En sus últimos días, el príncipe de las tinieblas no era un dios del metal, era un hombre viejo, delgado, con los huesos cansados de tanta guerra interna. Parkinson no solo había tomado su cuerpo, había desafiado su esencia. Cada movimiento era una pelea, cada respiro una victoria mínima. Pero, aunque su cuerpo se derrumbaba, la mirada de Ozzy aún tenía filo. Esa chispa caótica seguía ahí, como una vela que se niega a apagarse incluso cuando el viento la golpea sin piedad. Sharon lo veía todos los días. Lo conocía mejor que nadie. Sabía que bajo esas mantas y esa fragilidad había un volcán con nombre propio. Ozzy no estaba listo para morir, pero tampoco quería sobrevivir así, en silencio, olvidado, amordazado por su propio cuerpo. El silencio para él era muerte en vida. La música había sido su lenguaje, su escudo, su religión. Y ahora estaba atrapado entre recuerdos distorsionados y un presente que lo traicionaba. Había días en los que no podía sostener una taza de té, otros en los que ni siquiera podía sentarse sin ayuda. Y aún así, cada mañana pedía lo mismo. Sharon, el té y que me hables de Birmingham. Era su ritual. El té, las memorias, el sonido de una voz conocida que lo mantenía a flote mientras su cuerpo intentaba hundirse. Recordaba con precisión quirúrgica su infancia en Aston. Las calles cubiertas de hollín, el frío colándose por las rendijas, los vecinos que gritaban como si el volumen fuera salvación. Hablaba de su padre, John, un trabajador de la fábrica, de su madre, Lillian, una mujer dura como el acero y dulce como un cuchillo bien afilado. De los 6 hermanos, del hambre, de las peleas a puño limpio. Nunca hubo glamour, solo supervivencia. Ese niño con dislexia, burlado en la escuela, rechazado por los profesores, encontró un día a The Beatles y entendió algo. El ruido también puede ser arte, y que el dolor, con el volumen adecuado, se convierte en catarsis. Sharon escuchaba en silencio. Para ella, esas historias no eran nuevas, pero en la voz quebrada de Ozzy volvían a nacer. Él hablaba de su primer arresto, de la celda sucia donde pasó 6 semanas, del tatuaje improvisado de O, Z, Z, Y en los nudillos. ¿Creyeron que eso me iba a detener? En realidad fue lo único que me dio dirección. La risa que seguía tenía sabor a plomo, porque Ozzy no romantizaba nada. Su vida no fue épica, fue brutal. Entre sorbos de té, dejaba escapar frases como balas. Todos quieren ser leyendas, hasta que se dan cuenta de lo que cuesta. Nunca me interesó la fama, solo quería hacer ruido que doliera y curar al mismo tiempo. El escenario era mi casa, el camerino mi trinchera, y el hotel, bueno, ahí era donde me rompía. Porque Ozzy no solo fue víctima de su enfermedad, fue víctima de su leyenda. Años de giras infinitas, drogas, alcohol, autodestrucción consentida. Su cuerpo era el campo de batalla de todas esas guerras, y ahora pagaba factura. Pero nunca se lamentaba. No se escondía en el victimismo. Me destrocé, sí, pero también me reconstruí, y eso nadie me lo puede quitar. Su voz se quebraba cuando hablaba de sus hijos, de Kelly, de Jack, de Amy, de los nietos, de lo que Sharon había aguantado por él. Ella es la razón por la que sigo vivo, y por la que no quiero morir como un susurro. Eso era lo que más le dolía, la idea de desvanecerse. No le temía a la muerte, le temía al olvido, al sonido apagado, a convertirse en una estatua fría que la gente mira y pasa de largo. Ese era el corazón de la leyenda. No un dios perfecto, sino un hombre lleno de cicatrices que nunca dejó de rugir. Incluso ahora, mientras apenas podía levantarse, el fuego seguía allí, oculto, débil pero vivo, como si esperara un último escenario, una última explosión.
Y en la mirada de Sharon ya empezaba a germinar la posibilidad de que ese deseo no fuera una locura, sino una llamada, un deber o una última batalla. No hubo música de fondo, no hubo lágrimas, al menos no todavía. Solo un cielo naranja desvaneciéndose sobre la casa. Un silencio denso que parecía anticipar algo. Y la voz de Ozzy, apenas un susurro, rompió esa quietud. No quiero que me recuerden así. No en esta silla, no entre tubos, no con este temblor en las manos. Sharon lo miró. No necesitaba más explicaciones. Si me voy, que sea haciendo ruido, que sea donde todo comenzó, que arda. No fue un simple deseo, fue una declaración, un último grito de rebeldía de un hombre que había vivido sin pedir permiso y no pensaba morir pidiendo perdón. Sharon no respondió al instante, solo asintió, porque entendió en ese momento una verdad que el mundo todavía no sabía. Ozzy no quería un homenaje, quería una última batalla. No le importaban los premios, ni los documentales, ni los tributos. Quería un escenario, un micrófono y un rugido final que hiciera vibrar el planeta. Esa noche no volvieron a hablar del tema, pero Sharon no pegó un ojo. Observó al hombre con el que había vivido guerras, clínicas de rehabilitación, conciertos interminables, rupturas y regresos. Lo había visto caer y levantarse más veces de las que podía contar. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba de salvarle la vida. Se trataba de ayudarlo a decidir cómo quería despedirse de ella. Porque eso nadie lo dice. A las leyendas no se las recuerda solo por cómo vivieron, sino por cómo se fueron. Y Ozzy merecía algo más que una cama. Merecía un final eléctrico, un acto final que no fuera silencioso, sino brutalmente inolvidable. A la mañana siguiente, mientras él dormía, Sharon empezó a hacer llamadas. No a promotores ni a medios. Primero llamó a médicos, neurólogos, especialistas en Parkinson. Les habló con la misma calma con la que alguna vez firmó contratos millonarios. ¿Puede un hombre con su diagnóstico cantar una última vez? Las respuestas fueron casi idénticas. No debería, sería muy riesgoso, tal vez fatal. Pero Sharon no preguntaba si era seguro, preguntaba si era posible. Después vinieron las llamadas a su círculo más íntimo: técnicos, iluminadores, ingenieros de sonido, gente de confianza, gente que supiera que esto no era un evento, era un acto sagrado. Lo hizo en silencio, no dijo nada a sus hijos, ni a la prensa, ni siquiera a Ozzy, porque el deseo era claro, pero cumplirlo requería estrategia, tiempo y una paciencia brutal. Sin que él lo supiera, Sharon comenzó a prepararlo. Le hablaba de viejas canciones, lo animaba a tararear versos, le pedía que recordara partes de shows. ¿Te acuerdas de esa parte de Crazy Train? ¿Todavía puedes hacer la intro de Mr. Crowley? Él respondía con alguna broma, con una muesca, con una risa ronca, pero dentro de él algo empezaba a encenderse. Una chispa, como si el cuerpo aún supiera quién era. A veces, en las madrugadas más difíciles, Ozzy la miraba con los ojos cansados y le decía: «No puedo hacerlo, Sharon. Me va a matar». Y ella respondía con voz firme: «Entonces muere cantando, pero no mueras en silencio». No era crueldad, era amor. Sharon no estaba tratando de alargarle la vida, estaba dándole la oportunidad de cerrarla con dignidad. Y para Ozzy, la dignidad no estaba en quedarse quieto, estaba en rugir aunque fuera la última vez. Organizar el concierto fue como planear una operación militar. Cada movimiento, cada decisión se tomaba en secreto. Nadie debía saberlo. No porque fuera sorpresa, sino porque era sagrado. Este no era un espectáculo, era un ritual de despedida. Los médicos finalmente cedieron, con una condición clara: una sola noche bajo estricta supervisión médica. Todo monitoreado. Sharon aceptó, no lo dudó. Sabía que si Ozzy moría en ese escenario, no moriría como paciente,
Moriría como lo que siempre fue, un artista, un guerrero, una leyenda. Y entonces llegó el momento de decírselo. Ella se sentó a su lado, tomó su mano, le mostró todo: el estadio, la fecha, el plan, el equipo, el repertorio. Él no dijo nada, solo la miró. Birmingham, susurró. Villa Park, respondió ella. Una última vez, la última y la más importante. No lloró, solo cerró los ojos y asintió, como si por fin todo tuviera sentido. Sharon entendió que no solo le había regalado una noche, le había devuelto el poder de elegir su final. Sharon no era una simple esposa, era estratega, arquitecta, leona. Por más de 4 décadas había sido la única capaz de mirar al caos a los ojos y no retroceder. Había sostenido a Ozzy cuando ni él podía con su propio peso. Lo defendió ante la prensa, lo enfrentó cuando el abismo era su única compañía. Lo reconstruyó cuando el mundo lo daba por perdido. Pero nada la había preparado para esto, porque ahora no se trataba de salvarlo, se trataba de despedirlo, a su manera. Y eso implicaba una guerra silenciosa, una misión imposible que debía ejecutarse con precisión quirúrgica, sin margen para errores, sin espacio para el sentimentalismo, porque lo que Sharon iba a hacer era, literalmente, darle al amor de su vida el escenario, sabiendo que podía ser lo último que hiciera sobre la tierra. El primer obstáculo fueron los médicos. Su equipo personal de confianza puso el grito en el cielo. Sharon, esto puede matarlo. El estrés, el esfuerzo físico, la adrenalina, no es viable. Pero ella no pedía opiniones, pedía soluciones. No me digan por qué no, díganme cómo sí. Instaló un mini equipo médico 24/7 en casa. Trajo fisioterapeutas, nutricionistas y especialistas en manejo de Parkinson avanzados. Cada día se convertía en un ensayo encubierto, no para el espectáculo, sino para sobrevivirlo. Mientras tanto, Sharon empezaba a armar lo imposible. Una noche en Villa Park, Birmingham, donde Ozzy pudiera dar su última batalla. Y no cualquier noche, una noche de regreso, de origen, de ritual. No quería una gira, no quería estadios múltiples ni contratos millonarios. Quería una sola noche, perfecta, íntima y épica al mismo tiempo. Birmingham fue su primera llamada. La ciudad que alguna vez le dio la espalda a Ozzy, ahora se rendía a sus pies. Cuando Sharon propuso el evento, el alcalde no dudó. Lo que necesites, dijo. Este concierto no es para vender boletos, es para cerrar una historia. Villa Park fue reservado bajo nombre falso. Los permisos se tramitaron en silencio. Nada podía filtrarse. Después vino la producción. Sharon sabía que no bastaba con un escenario. Esto no era un espectáculo cualquiera. Esto era un funeral en forma de explosión. Convocó al mejor equipo que conocía. Viejos amigos. Gente que había trabajado con ellos desde los 80s. Nadie más. No quiero técnicos, quiero soldados. El diseño de luces fue pensado para ocultar más que mostrar. Las cámaras programadas para capturar el alma, no la enfermedad. Cada ángulo, cada sombra, cada pausa, todo debía proteger a Ozzy. No como ídolo, sino como ser humano. El siguiente paso fue el más doloroso: reconstruir la banda. Durante años, los miembros originales de Black Sabbath habían seguido caminos distintos. Orgullo, heridas, años sin hablarse. Pero Sharon no creía en imposibles. Una por una, hizo las llamadas. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. Las conversaciones no fueron fáciles. Algunas tardaron días en concretarse, pero ninguno dijo que no, porque todos sabían que esto no era una gira, era una despedida. No lo estamos haciendo por el dinero, les dijo Sharon. Lo estamos haciendo por Ozzy y por ustedes. Al poco tiempo, la noticia llegó a oídos de otros gigantes del rock: Metallica, Guns N' Roses, Judas Priest, Anthrax. Todos quisieron estar. Todos debían jurar silencio. Nadie debía revelar lo que se estaba preparando. Mientras tanto, en casa, Sharon entrenaba a Ozzy sin decirle todo. Le ayudaba a vocalizar. Le leía letras.
Le contaba historias. Le hablaba de los fans. Hoy alguien dejó una carta afuera. Dijo que Mama I'm Coming Home lo salvó del suicidio. Ozzy lloraba en silencio, pero también se enderezaba en su silla. Apretaba los puños. ¿Todavía me quieren escuchar? Te quieren gritar el alma de vuelta, decía Sharon. Cada día era una cuenta regresiva. Cada noche una lucha contra el miedo. El miedo real, físico, médico. El miedo de que no llegara, que no aguantara, que el cuerpo colapsara antes de pisar el escenario. Pero también había otro miedo, más profundo, más devastador, que Ozzy se fuera sin cerrar el círculo. Por eso, Sharon supervisaba hasta el más mínimo detalle. Mandó a construir un trono de acero negro para que Ozzy pudiera presentarse sin necesidad de estar de pie. Organizó la lista de canciones con precisión quirúrgica. Mama I'm Coming Home, Crazy Train, No More Tears y una última versión de Paranoid lenta, devastadora, como una confesión. También ordenó la preparación de pantallas gigantes para transmitir imágenes de su infancia, de sus inicios en Aston, de Black Sabbath en los años 70. Quería que el público no solo escuchara, sino que recordara. Y luego, en medio de la preparación, vino la recaída. Ozzy sufrió una crisis, una caída física, un episodio que lo dejó inmóvil por más de 48 horas. Los médicos fueron tajantes. Hay que cancelarlo. Pero Sharon no era una productora. Era una esposa que estaba cumpliendo un deseo sagrado. No se cancela nada. Él todavía respira. Mientras respire, hay concierto. Y Ozzy, al enterarse, no dijo mucho. Solo murmuró: «Dame mi cuero y dame mi micrófono». Fue entonces cuando Sharon supo que lo había logrado. No había garantizado una noche perfecta, ni siquiera una noche segura, pero había devuelto el fuego, y en alguien como Ozzy, eso lo era todo. Los días siguientes fueron pura tensión. El montaje, los ensayos, la supervisión médica, el secreto. Nadie debía sospechar que estaban a punto de presenciar una despedida histórica. Y Sharon seguía en pie, como un general con el corazón en carne viva. Dormía poco, comía menos. Vivía entre papeles, planos, ensayos clínicos y partituras. Pero nunca se quebró, porque esa noche no era solo su promesa, era su forma de decirle a Ozzy: no te vas como un enfermo, te vas como una tormenta. Y cuando por fin llegó el momento de anunciarle que todo estaba listo, se sentó a su lado, tomó su mano y dijo: Villa Park, julio 5. Es tu noche, Ozzy. Tu rugido, tu final. Nadie más, solo tú y el mundo. Y él, con la voz quebrada pero la mirada intacta, respondió: entonces, vamos a incendiar el cielo. Ningún lugar guarda tantos fantasmas como el sitio donde naciste. Y para Ozzy Osbourne, Birmingham no era solo un punto en el mapa. Era su génesis, su herida, su leyenda. La ciudad que lo vio sangrar en los márgenes y más tarde arder en los escenarios del mundo. Volver a Birmingham no era volver al pasado, era enfrentarlo. Por eso Sharon eligió ese lugar. No Los Ángeles donde vivieron sus años dorados, no Londres donde se firmaron contratos millonarios. Tenía que ser Birmingham, donde nació John Michael Osbourne, donde el niño flaco, disléxico y golpeado por la pobreza encontró en la música un arma para defenderse del mundo. Lo supo desde el primer momento. Si Ozzy iba a rugir por última vez, debía hacerlo allí, en el sitio donde nadie creyó en él, en la ciudad que sin saberlo había creado al príncipe de las tinieblas. Y lo que comenzó como un plan secreto, lentamente se convirtió en un fenómeno colectivo, porque Birmingham también parecía entender que estaba ocurriendo algo más grande que un concierto, algo ceremonial, algo irreversible. Las señales comenzaron a aparecer semanas antes del show. Banderas con el rostro de Ozzy ondeaban desde faroles oxidados. Escuelas públicas reproducían clásicos de Black Sabbath durante los recreos. En las estaciones de tren, los altavoces anunciaban los horarios, y entre anuncio y anuncio sonaba Crazy Train. En cafeterías, peluquerías y buses, la ciudad vibraba con riffs, coros y silencios que sabían a despedida.
El gobierno local declaró oficialmente a julio como el mes de Sabbath, no como una fecha decorativa, sino como una forma de redención histórica, porque Birmingham no siempre había sido amable con Ozzy. Durante años, fue el chico raro, el desadaptado, el que no terminaba la escuela y dormía en celdas. Pero ahora, la ciudad había madurado y quería pedir perdón, con música. Uno de los gestos más simbólicos ocurrió el 18 de junio, cuando se develó la nueva placa del ahora renombrado puente Osborne. La estructura, gris y brutalista, unía dos zonas industriales en el corazón de la ciudad. Pero esa tarde se transformó en un altar. 500 fanáticos dejaron cartas, flores, discos, púas y chaquetas de cuero. Incluso un niño de 8 años, con lágrimas secas en la mejilla, colgó un cartel que decía: «Gracias Ozzy por enseñarme que ser diferente no está mal». Sharon no asistió al acto, ni Ozzy. Era demasiado pronto, demasiado frágil. Pero al ver las imágenes por televisión, él solo murmuró: «Ese puente era donde me escondía a fumar cuando faltaba clases». Y rió. No una risa fuerte, una risa cansada pero real, como si de pronto todo lo que alguna vez lo aplastó, ahora lo abrazara. Los tributos continuaron. Un mural de 8 pisos fue pintado en el barrio de Aston. Su rostro, joven, furioso, con los ojos al cielo. No se trataba de retratar al ídolo, sino al chico, al que lo perdió todo antes de tener algo, al que gritaba desde el fondo del pozo. El mural se convirtió en un punto de peregrinación. Gente llegaba a toda hora, de todas partes del mundo. Dejaban vinilos, encendedores, cigarros, botellas de cerveza, incluso cartas manuscritas en idiomas que nadie entendía. Pero todas decían lo mismo: no te vayas. Y luego, como una ola que crece en silencio, llegó la gente. Desde Liverpool, Glasgow, Madrid, Sao Paulo, Berlín, Ciudad de México, Nueva York. En aviones, trenes, bicicletas, autos viejos. Familias enteras vestidas de negro. Hijos con camisetas de Blizzard of Oz. Abuelos tatuados con la palabra Paranoid en los nudillos. Adolescentes con lágrimas contenidas y padres que jamás pensaron compartir llanto por un rockero con sus hijos. Nadie dijo que era una despedida, pero todos lo sabían. Las entradas para el show se agotaron en segundos. No hubo preventa. No hubo marketing. Solo un anuncio escueto, publicado en un rincón de internet. Back to the beginning. Julio 5, Villa Park. No necesitaba más. Villa Park, el estadio elegido, se convirtió en una especie de santuario. A días del concierto ya había gente acampando fuera. Dormían en bolsas, cantaban, lloraban, compartían anécdotas. La primera vez que escuché War Pigs, entendí por qué el mundo duele. Mi hijo conoció a Ozzy por The Osbournes y ahora quiere aprender guitarra. A mí me salvó de una sobredosis. Cada persona parecía tener su propia herida y su propio motivo para estar ahí. Y aún así, nadie sabía lo que Sharon había planeado. La mayoría pensaba que sería un tributo, que Ozzy saldría a saludar, tal vez a decir unas palabras. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir, que esa noche un hombre que apenas podía caminar iba a desafiar a la muerte y a la historia desde el centro de su ciudad natal. Birmingham, por su parte, se preparaba como si fuese la final de una Copa del Mundo. El sistema de transporte fue reforzado. Se habilitaron zonas de silencio alrededor del estadio, no para controlar el ruido, sino para protegerlo, para que cada acorde pudiera escucharse claro, limpio, como un rezo amplificado. Y los medios empezaron a sospechar. Algunos periodistas filtraron datos, que miembros de Black Sabbath habían sido vistos en hoteles de lujo, que técnicos de Metallica estaban en la ciudad, que los vuelos privados aumentaron en la última semana. Pero nadie se atrevía a confirmar, porque nadie creía que fuera real. Sharon tampoco dio entrevistas, tampoco permitió acceso de prensa durante los ensayos. Ella entendía que los rumores eran parte del hechizo, que la magia, si se anunciaba, se diluía.
El día anterior al concierto, Birmingham amaneció con un cielo gris. Llovizna tenue, viento frío. La ciudad entera parecía contener el alto, como si supiera que estaba a punto de entrar en la historia y que debía guardar silencio. Sharon llegó al estadio al mediodía. Caminó por la cancha vacía. Miró el escenario. Respiró hondo. Pensó en Ozzy, acostado en ese momento, recibiendo la última revisión médica, conectado a monitores que marcaban un ritmo irregular pero constante. Y recordó algo que él le había dicho una noche, años atrás, cuando todos creían que su carrera estaba acabada. Si me toca arder, quiero hacerlo con luces, no con sombras. Ese día, Birmingham no solo esperaba un concierto, esperaba la resurrección de su hijo más feroz y la despedida más ruidosa de la historia del rock. 5 de julio de 2025, Vela Park, la noche en que el mundo dejó de girar por 1 hora y media. Afuera del estadio, una multitud de 40,000 personas vibraba con una mezcla imposible: emoción, ansiedad, nostalgia y algo más profundo: miedo. Miedo de que este fuera el final. Miedo de que Ozzy no apareciera. Miedo de que sí apareciera y que no pudiera con el peso de su propia leyenda. Las puertas se abrieron a las 6 de la tarde, pero muchos ya llevaban días ahí. Cada asiento ocupado, cada metro de césped convertido en altar. Afiches, pancartas, camisetas, tatuajes. Desde un rincón alguien gritó: "¡Gracias, Ozzy!", y fue como una señal. Las voces se multiplicaron, primero cientos, luego miles, cantando, llorando, recordando. A las 8, las luces del estadio se apagaron por completo. Oscuridad total, como si el universo se hubiera rendido por un instante. Y entonces, comenzó. Una pantalla gigante se encendió con una imagen de archivo. Ozzy, joven, gritando entre humo y distorsión. Luego, imágenes en blanco y negro de su infancia en Aston. Una voz en off, grave, temblorosa, dijo: "Algunas leyendas se van en silencio, otras no se van". El público estalló, pero nadie gritaba como en otros conciertos. Esto era diferente. No era euforia, era reverencia. En el escenario, una figura comenzó a moverse, lentamente, sin alarde, empujada por 2 técnicos. Era él, Ozzy, sentado en un trono negro de acero, cubierto con cuero, detalles en rojo oscuro y su símbolo grabado en alto relieve. Un murciélago con alas abiertas y una lágrima cayendo. No caminó, no se puso de pie, no necesitaba hacerlo, porque incluso así, inmóvil, débil, encorvado, era imponente. Era él, el príncipe de las tinieblas, el sobreviviente, el ruido encarnado. Sharon lo observaba desde el borde del escenario, los ojos enrojecidos, las manos temblando. A su lado, un médico monitoreaba su ritmo cardíaco en tiempo real. Ozzy tomó el micrófono con ambas manos, respiró profundo y dijo: "Mama, I'm coming home". Los primeros acordes comenzaron, suaves, melancólicos como una plegaria. Su voz salió rasposa, pero firme. El estadio contuvo el aliento. Cada palabra parecía arrancada de su alma con esfuerzo quirúrgico. Y sin embargo, era puro Ozzy. "Mama, I'm coming home". Miles de personas rompieron en llanto. La canción no era solo para Sharon, era para todos los que alguna vez sintieron que habían perdido el rumbo, para los que alguna vez buscaron regresar a un lugar donde sentirse humanos, donde sentirse vivos. Terminó la canción y hubo un silencio absoluto. Ni aplausos, ni gritos, solo el eco de algo que nadie sabía cómo procesar. Ozzy levantó lentamente la mirada. No dijo nada, solo asintió y entonces, sin aviso, rugió el riff de Crazy Train. El estadio explotó. Las luces saltaron como relámpagos.
El trono se elevó unos centímetros. La banda, compuesta por leyendas vivas, lo rodeaba como guardianes de una profecía. Tony Iommi a la guitarra, Geezer Butler al bajo, Bill Ward, con los ojos llenos de lágrimas, a la batería. Era un reencuentro que nadie creía posible. Y sin embargo, ahí estaban, los cuatro, por última vez, reescribiendo la historia con cada golpe de platillo. Ozzy cantaba, no perfecto, no como antes, pero con una autenticidad que nadie en ese estadio jamás olvidaría. Se notaba el esfuerzo, se notaba el dolor, pero también se notaba algo más fuerte que todo eso, la necesidad. Él necesitaba despedirse así. Después vino No More Tears y luego Mr. Crowley. Cada canción era una herida abierta, cada nota un latido. Ozzy no hablaba entre temas, no había discursos, no había ego, solo música, solo legado. Y cuando terminó Bark at the Moon, el escenario se sumió otra vez en penumbra. Sharon pensó que era suficiente, que él no podía más. El médico la miró, le hizo un gesto. Está al límite. Pero entonces, Ozzy volvió a hablar. Esta es la que lo empezó todo. Y sin más, se escuchó ese riff, ese maldito riff que cambió la historia del rock. Paranoid. El público se volvió una ola. Cantaban, gritaban, se abrazaban. Algunos se arrodillaban, otros cerraban los ojos. ¿Y Ozzy? Ozzy sonreía. Por primera vez en toda la noche sonreía, porque sabía que ese era su momento, que ese rugido era el suyo. Terminó la canción. Se hizo un silencio. Ozzy miró al público, bajó lentamente el micrófono y levantó la mano derecha, no para saludar, no para agradecer, sino como lanzando una última bendición. El trono retrocedió. Las luces bajaron, y desde los parlantes, solo una voz suave. Sharon. Gracias, Ozzy. Te amamos. Y con eso, comenzaron los fuegos artificiales. No como celebración, sino como tributo, como un disparo al cielo. Como si el universo mismo entendiera que acaba de presenciar algo irrepetible. Ozzy no volvió al escenario, no hizo bises, no hubo segunda vuelta, porque no la necesitaba. Esa noche no fue un espectáculo, fue una ofrenda, un adiós con volumen, una declaración final de alguien que entendía que morir con ruido es una forma de seguir vivo para siempre. El 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne murió en silencio, no en un escenario, no rodeado de luces. Murió en casa, en una habitación tranquila, con Sharon sosteniéndole la mano. Sus hijos estaban cerca. No hubo drama, solo un suspiro final y paz. Murió como quería, después del rugido. La noticia recorrió el mundo en minutos. Las redes colapsaron en homenajes. Las estaciones de radio cambiaron su programación. En Birmingham, miles se reunieron frente al mural de Aston, al puente Osborne, al estadio. Nadie les dijo que fueran. Fueron porque lo necesitaban. Ozzy ya no estaba, y sin embargo, estaba en todas partes. El mundo no lo lloró como a una estrella, lo lloró como a un hermano, un padre, un loco sagrado. En Japón, Brasil, México, Estados Unidos, la gente se abrazaba sin conocerse. Lo que él había hecho no eran solo canciones, había sido refugio, guerra, espejo. Sharon, en su único mensaje público, no pidió respeto ni privacidad, dijo solo esto. Ozzy se fue como vivió, rugiendo, no se apagó, estalló. No hubo funeral público, solo una ceremonia íntima. Pero en todo el planeta se encendieron velas, parlantes, guitarras. No fue luto, fue resistencia, fue gratitud. El 22 de julio no fue solo el final de una vida, fue el comienzo de una leyenda que ya no le pertenece a una generación ni a un género, le pertenece al ruido,
al alma y a la historia. Porque Ozzy no murió, Ozzy se volvió eterno. El ruido se apagó, pero su eco sigue aquí. Ozzy Osbourne no fue solo un cantante, fue una advertencia viviente, un espejo donde el mundo vio su lado más oscuro y no apartó la mirada. Fue prueba de que el arte no necesita perfección, sino verdad, que la locura, el dolor y la brutal honestidad también pueden ser una forma de belleza. Su legado no cabe en un museo ni en un documental, está en las gargantas roncas que gritan Paranoid a medianoche, en los adolescentes que aún dibujan murciélagos en sus mochilas, en cada voz que tiembla pero no calla. No fundó una religión, pero creó una fe, la fe en que incluso los rotos, los rechazados, los inadaptados pueden incendiar el mundo si no se rinden. Ozzy nos enseñó que no hay que temerle al final, si uno elige cómo enfrentarlo, que morir con ruido es otra forma de vivir para siempre, y que el escenario para quien lo ama puede ser altar o tumba, y las dos cosas a la vez. Hoy cuando alguien dice Ozzy, no piensa solo en un músico, piensa en una energía, un grito, una sombra que se niega a desaparecer. Porque su voz no era afinada, era humana, y su historia no fue perfecta, fue real, eterna y rugió hasta el final. Si este homenaje resonó contigo, no dejes que la historia de Ozzy se apague en un clic. Comparte este video con quienes aún creen que el rock puede salvar, sacudir y sanar. Déjanos un comentario con la canción que marcó tu vida, tu concierto favorito o lo que Ozzy significó para ti. Y si sentiste algo hoy, suscríbete, porque en este canal el ruido no muere, solo cambia de forma. Como Ozzy, como el rock, seguimos rugiendo juntos. Hasta el final.